primero hacer algunas aclaraciones sobre los conceptos a veces que usamos, ¿no? Sí, sí. Nosotros por allí hablamos de planeta, hablamos de Tierra, y en realidad me parece importante realmente ponerlo en un contexto real. La verdad es que nuestra especie y con todas las especies que interactuamos no involucra todo el planeta, ni remotamente. O sea, es únicamente una muy delgada capa en la superficie que se prolonga a muy poca profundidad y a una también relativamente no muy gran altura en la atmósfera. Y en realidad eso es la biosfera. O sea que donde nosotros estamos actuando, donde estamos sobreviviendo y donde están pasando todas las cosas, es en esa biosfera. El planeta como tal, la verdad es que ni lo afecta ni lo deja de afectar. O sea, nuestro problema es justamente la biosfera, o sea, esa pequeñísima capa superficial. Por eso a mí me causa gracia por ahí cuando dice salvemos al planeta. Y no, la verdad es que el planeta no corre ningún peligro. Va a seguir sin nosotros el planeta. Corre peligro esta pequeña capa. Somos tan agrandados que creemos de que somos del planeta. Nada que ver. Va a seguir sin nosotros el planeta. Exactamente. O sea, me parece importante esta reflexión, porque es casi como un agrandamiento peligrosamente ingenuo, porque esta delgadísima capa, o sea, si nosotros pudiéramos ver en contexto lo que es la capa de la biosfera, o ecosfera, como lo llamó en su momento Lance Cole, es algo muy delgadito, muy pequeño y tremendamente frágil. Entonces, de allí un poco me parece que una de las mejores formas de conmemorar algo, y para algo sirven las conmemoraciones, es justamente para darnos cuenta de que lo que estamos hablando es una delgadísima película alrededor del planeta, claro. En donde de esa película, de esa muy delgada capa, dependemos nosotros y estamos prolija, eficientemente, yo te diría con una dedicación impresionante a romperla. O sea, estamos rompiendo espectacularmente bien esa capa, esa pequeña capa, y yo creo que lo que está sucediendo, por ejemplo, en este momento, entre esa irracional guerra que involucra a Rusia, a Ucrania, a la OTAN, a los países de Europa y Estados Unidos, nos está mostrando que obviamente no entendemos nada, absolutamente nada, sobre lo frágil que es esa pequeña capa que en forma de guerras y en forma de actividades pacíficas vamos destrozando sistemáticamente cada día, ¿no? Ahí está, ¿no? Una frase que se puede aplicar, ¿no? La memoria. En este caso, al no recordar las cosas, podemos perder gran parte de nuestro territorio, digamos. Es que aparte eso está pasando, porque en realidad es, usando esta palabra que está rojo vivo, el concepto de guerra, en realidad es una suerte de guerra. Siempre nosotros decimos que en las guerras nunca gana nadie. Solo que en el caso nuestro, en esta especie de guerra que se está manteniendo entre sistemas de utilización del ambiente y la resistencia del ambiente, sí hay un claro perdedor, y el perdedor es la especie humana. O sea, nosotros somos una especie, esto no me cabe ninguna duda. Yo no tengo sobre esto posiciones tibias. O sea, nuestra es una especie fracasada definitivamente a largo plazo. O sea, no somos una especie que ha tenido la inteligencia suficiente para aprovechar, llegar
aplicar lo que aplican, por ejemplo, muchísimas comunidades indígenas. O sea, nosotros no coexistimos con esa muy delicada película, sino que es al revés. Estamos empeñados sistemáticamente en adaptarla a nosotros, lo que es absurdo, y destruirla, y con ello destruirnos a nosotros, ¿no? Así de simple. Y todo con un fin económico, al fin y al cabo. Es que claro, porque en realidad la guerra es también una guerra entre estilos de vida, porque el ser humano está demostrando su incapacidad para vivir consigo mismo. No hace falta que repasemos esto, solo que no solamente hablaría de Ucrania y Rusia, y de niñas y niños con ojos azules y rubios, sino hablaría de todos los seres humanos con distintas pieles, como en Yemen, que están sufriendo la guerra, en Siria y tantos lugares. Sí. Digo, todo esto muestra de que tenemos una incapacidad para vivir con nosotros mismos, pero de base una incapacidad también para vivir con la naturaleza. Eso ya yo creo que ya no hace falta demostrarlo, ¿no? Está ya alrededor nuestro. Sí, bueno, había una frase que se utilizaba mucho en pandemia: de la pandemia vamos a salir mejores. Porque también viste que en un punto de la pandemia, al principio de todo, como que había frenado el planeta, si querés. Y no sé si se vio reflejado eso en algunos índices viste que de contaminación y ese tema. Y no se aprendió que, o sea, que si vas al trabajo caminando en vez del auto, es mucho más sano para el planeta. Un montón de cosas que tuvimos un mes, no sé cuánto duró eso, 2 meses que se paró el planeta. De que se paró todo. Yo creo que yo entiendo, por ejemplo, la necesidad de creer en cuentos de hadas. Sí. Yo creo que es bueno, pero cuando uno terminó de leer el cuento de hadas tiene que cerrar el libro y ver de que alrededor hay un basural, hay un funcionario tibio, hay otro funcionario corrupto, o de pronto hay corporaciones mineras que pretenden ingresar con más fuerza en Catamarca, Río Negro, Chubut y tantos otros lugares. O sea, en realidad de la pandemia salimos peores. Sí. Por lo menos iguales, que ya era malo. ¿Cómo? Por lo menos salimos iguales, que ya era malo. No, salimos peores en el sentido que durante la pandemia no solamente prosiguió la destrucción del ambiente, sí, sino que muchas de las actividades económicas aceleraron los procesos destructivos para poder recuperar los ingresos que perdieron durante la pandemia. Claro, sí. Y a su vez, después de la pandemia, cuando ni siquiera estamos saliendo, porque también hay que tener mucho cuidado. Recordemos que con los virus no se juega. Sí, no se puede ser tan No, y el SARS-CoV-2 sigue generando variantes, pero digamos, mientras todavía no terminamos de salir, cuando todavía no está tampoco totalmente vacunada buena parte de la población mundial, surge esta guerra entre Rusia y Ucrania tras la invasión rusa de Ucrania, que también repercute por todos lados. Entonces, claro, en este momento yo te diría que lo que se advierte, por ejemplo, además de las típicas cosas cuando hablan de la Tierra, y que yo prefiero hablar de esa pequeña capa que está en la parte más superficial del planeta, es que estamos retrocediendo años porque se ha iniciado una carrera armamentista que yo te diría que hace un par de años no la hubiéramos ni imaginado. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es el rol que tenemos todos, ustedes, nosotros? Cambiar todo esto de una especie que definitivamente es inepta para conservar esa biosfera y conservarse a sí misma, como es prácticamente imposible cambiar eso, como es imposible evitar en este momento que Biden coloque $800 millones en armas en Ucrania, o España 200 toneladas. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de amortiguar, es reducir el sufrimiento. Esa es la tarea que tenemos, creo yo, desde todos los movimientos, de la gente, las personas, de las organizaciones, porque cambiar todo esto es un cuento de hadas, pero sí se puede amortiguar, se puede evitar, por ejemplo, que se construya Atucha 3, se puede evitar que ingrese la minería de uranio en Argentina, y con eso realmente evitamos muchísimo sufrimiento, ¿no? Que no sean las cosas logradas a gran escala,
pero eso ayuda muchísimo para que por lo menos quienes sigan habitando, las generaciones que todavía no han nacido, sufran menos. Y de eso se trata, de sufrir menos. Y esta es un poco la tarea nuestra, ¿no? Claro, sí, Raúl, respecto a eso también, como bien decía, yo tengo por ahí un concepto, ¿no? Que la sociedad, o en este caso el humano, es ambicioso. Y respecto al tiempo que estuvo parado, digamos, las distintas actividades, tanto mineras, industriales, todo volvieron con mucho más fuerza. ¿Cómo ves, bueno, respecto si nos referimos a la Argentina, ¿no? Esta etapa post pandemia en cuanto a las fábricas, al transporte también, bueno, fábrica y transporte, las minerías, digamos, ¿cómo ves cómo afecta nuevamente este cambio de producción en la República Argentina y en el mundo? Mira, yo creo que la respuesta es muy simple. En Argentina hay una clara política de Estado. Recordemos que política de Estado son aquellas decisiones gubernamentales que se mantienen aunque cambien los signos o cambien los partidos políticos que asuman el poder. ¿Cuáles son estas políticas de Estado? Estas políticas de Estado son la mega minería. De alguna forma dentro de estos procesos mega está el fracking, la agricultura industrial, la energía nuclear de potencia, y en este caso tanto los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, mencionaron lo más reciente, ¿no? Sí. Tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno ultraconservador y corporativo de Mauricio Macri, y el actual y tibio gobierno de Alberto Fernández, todos ellos se caracterizan por apoyar todo esto que acabamos de decir. O sea, son los gobiernos que están abriendo las puertas a mega minería de todo tipo, a la exportación de commodities por un apoyo gigantesco a todo lo que es la agricultura industrial, por más que se estén peleando entre quién se queda con las retenciones o no, pero la verdad es que todo esto, lo cual agreguemos esta especie de frutilla del postre de querer colocar cercano a la ciudad de Lima un reactor nuclear chino, el Walloon 3, que sería la Tuya 3, digo, esto muestra que es una política de Estado. O sea, en Argentina yo creo que el único interés que han tenido los gobiernos de antes, recientes y el de ahora, es aumentar la disponibilidad de euros o dólares frescos, importándole muy poco, si para eso tienen que hipotecar el país, cosa que en forma extrema, por ejemplo, pasa en un lugar como Córdoba, con un Juan Schiaretti intelectualmente muy limitado para entender lo que es el ambiente en la provincia. Sí. Entonces yo creo que son épocas durísimas para Argentina, porque muchos de estos actores que ingresen es muy difícil después sacarlos. Pensemos en José María, pensemos en el proyecto Mara, por ejemplo, que de reemplazo de alumbrera, pensemos en el acuerdo porcino con China, pensemos en el mismo Walloon One. Es decir, yo creo que estas son épocas aciagas, son épocas muy complicadas, porque realmente están teniendo un poder inmenso los sectores externos que quieren penetrar en nuestro país, pero afortunadamente, digamos, la buena noticia es que la capacidad de reacción de la gente ha aumentado. No, eso te iba a consultar, Raúl. No está con silencio, ¿no? Sí, se nota que ya el tema ecológico, la ecología, el ambiente, el medio ambiente, ya es un tema de agenda que se instauró, que antes no se hablaba tanto, ya ahora hay columnas en programas, ya es un tema de agenda, ya a los gobiernos se les exige que tengan otra perspectiva en cuanto al medio ambiente. Exactamente, yo creo que está instalado. De hecho, hoy hay una marcha, estábamos viendo, ahí en todo el país. Es que yo creo que es para mí, incluso para FUNAM, para nuestra cátedra en la universidad,
está claro que la resistencia social, porque de eso estamos hablando, es una de las formas de gestión ambiental. Ya no es solamente un fenómeno, no es un fenómeno, es parte de la gestión. Sí. En sistemas en donde existe tanta falta de claridad ambiental como la hay en los gobiernos nacionales, en gobiernos provinciales y municipales, la resistencia es parte de la gestión ambiental, es una forma de contrarrestar por allí la estupidez que tienen funcionarios de turno o más que estupidez los intereses puestos en juego, ¿no? Entonces a mí me parece que la buena noticia en días como hoy y relativo a esta especie de delgada capa que uno tiene en la parte más superficial del planeta, la buena noticia es que la gente no se queda callada, aún en lugares donde es muy peligroso hablar, ¿no? Sí. Pensemos el caso de Tailandia, pensemos el caso de Arabia Saudita, donde tienen prohibidos los partidos políticos, no se puede salir a la calle a protestar. Yo creo que la voz de la gente va teniendo un peso muy muy grande, y en Argentina para mí es la buena noticia del día. Claro, lo bueno es que aquí en la Argentina tenemos esa posibilidad de salir a la calle a manifestarnos para imponer nuestras ideas y también para reclamar lo que nos parece necesario. Justamente como hablábamos del tema de gobierno y todo eso, ¿cómo ves la lucha por la ley de humedales en la Argentina? Mira, yo creo que entra dentro de los mismos contextos, de otros objetivos que la sociedad sensata y que a su vez muy cuidadosa al ver los pasos de los sistemas corporativos, está tratando de que se apruebe. O sea, sí. Acá no solamente necesitamos desesperadamente la ley de humedales, sino que necesitamos sobre todo que se apliquen las leyes vigentes, Sí. Siendo que el Estado es uno de los sitios en que lo violan. Pero un ejemplo muy simple, se firma el acuerdo por la construcción del reactor chino Walong-Wan, con poquísima experiencia de utilización. Lo firman alegremente el gobernador de la provincia de Buenos Aires sonriendo, y lo mismo una cantidad de otros actores. Pero caramba, firmaron un contrato sin evaluación de impacto ambiental, sin audiencias públicas. Por eso es que nosotros, junto a Juan Emite en Córdoba, junto a Fabián Mayo en Buenos Aires, denunciamos penalmente al presidente de Núcleo Eléctrica, José Luis Antúnez, en la justicia federal, en Campana, porque realmente, más allá de las leyes que hacen falta, como la de humedales, hay leyes que están vigentes y no se cumple, y entre quienes casi ellos han hecho un deporte de incumplirla, son los propios gobiernos nacionales. El caso, por ejemplo, de Juan Schiaretti en Córdoba, donde primero tiene una idea capricho, después busca financiamiento. Una vez que busca financiamiento, se manda algún proyecto de ley para expropiaciones, y después, cuando se tiene tiempo al final, se ve si se presenta el estudio de impacto ambiental, claro, y se hace una audiencia pública. Y bueno, si la eso mayor parte de la gente, si la mayor parte de la gente dice que no incide, finalmente se aprueba. Entonces yo creo que para mí esa es de alguna forma la respuesta que hay en este momento, ¿no? Es decir, es necesario ciertas leyes, sí, enfáticamente, pero al mismo tiempo es necesario que se cumplan las que están vigentes y los acuerdos internacionales, como la Convención 169 de la OIT, o el acuerdo de Escazú. O sea, lo que no hace falta es cumplimiento. Claro. No, justamente como bien decías, Raúl, en este caso es otro tema que complica, digamos, al medio ambiente, también el tema de la tala indiscriminada de árboles, el desmonte, que eso es un tema también que por ahí priorizan en el gobierno para construir una ruta o construir distintas cosas, y dejan de lado lo que es el tema ambiental. Después, como por ejemplo, sacan la ley, o están para luchando por la ley, y al fin y al cabo hacen lo que quieren con respecto digamos a la flora y a la fauna. Pensemos, así como vos lo
lo que decía del planeta visto como planeta y la realidad que es una superficie. Hay otra verdad que a veces hay que enfrentarla, es que realmente buena parte de los funcionarios públicos en puestos claves no tienen la más mínima idea de cómo funciona el ambiente, y aquellos que la tienen a veces están mucho más cerca de intereses corporativos. Por eso es que, por ejemplo, cuando se reduce la biodiversidad, nunca falta, y vuelvo al caso de Juan Schiaretti, porque una persona realmente con una mediocridad, yo diría, crónica y serial para estos temas, en donde después que se han quemado más de 400.000 hectáreas en una provincia en donde de ambiente nativo nos queda menos del 3%, estas hectáreas quemadas fueron, por ejemplo, 2020 y 2021, lo único que se les ocurre es reforestar, como si la reforestación creara biodiversidad. Es decir, hay como una malicia insoportable, que la he escuchado incluso en el propio Zelensky en Ucrania, en donde al pedir apoyo militar en otros países, pide, por ejemplo, que se le provea a Ucrania de pastillas para poder resistir la radiación. Bueno, esa ignorancia supina puesta en el pedido de Zelensky es la misma ignorancia supina en otros ámbitos de Juan Schiaretti. ¿Por qué digo lo de Zelensky? Porque en realidad cuando se produce un accidente o evento nuclear de nivel 7, que es el peor que se puede producir, por ejemplo que pasó en Chernobyl, se liberan muchísimos radioisótopos, estroncio 90, cesio 137, yodo 131, plutonio 32, es decir, muchísimos. Esas pastillas, son las pastillas de yodo, porque esto también lo usa con mucha malicia la Comisión Nacional de Energía Atómica, un organismo con una falta de seriedad impresionante, pero que se presenta como serio, se distribuye, creen de que con esas pastillas se van a proteger de la radiación. No, perdón, eso es una mentira. Y uno también se lo debería decir a Zelensky. Las pastillas de yodo no radiactivas que dan, lo único que hacen es llenan de yodo la glándula tiroides. Entonces, cuando ingresa el radioisótopo yodo 131, generalmente va a ser eliminado en materia fecal o en orina porque no ingresa a la glándula, pero bajo ningún punto nos protege de la radiación ni nos protege de los otros, pero decenas de radioisótopos que descargan un accidente. Entonces, insisto, esta malicia, porque es una malicia insoportable la de Zelensky, por ejemplo, con esto de las pastillas, de hacerle creer, por ejemplo, a los ucranianos o cualquier otro habitante de que esas pastillas nos protegen de la radiación, es tan tonto como creer que después de que se desmontó, incendió, destruyó la biodiversidad, va a ser recuperada plantándole árboles. O sea, no es así. Eso ayuda, pero no se planta biodiversidad, ¿no? Por eso mi problema, yo creo, hoy en día es justamente la mediocridad supina, la mediocridad increíble que tienen los líderes en muy distintos lugares, ¿no? Claro, justamente como bien decís vos, ayuda la planta de árboles, pero ¿por qué no prevenimos la tala y en este caso el desmonte? Totalmente, pero y además de que no debería haber una hectárea más de desmonte en toda la Argentina. Es decir, que en Córdoba nos queda menos del 3%, mucho menos del 3% de bosque nativo cerrado. A nivel nacional, yo no tengo las cifras precisas, pero seguramente ya hemos destruido más del 75, 80, 85% de lo que eran ambientes nativos, de todo tipo, ¿no? Desde bosques a humedales. Entonces, no solamente hay que frenarlo, sino que en lugar de pensar solo en reforestación, que es a su vez es también parte de algunos negocios asociados a la malicia, hay que pensar en lo que se llama ecossucesión o sucesión ecológica secundaria. ¿Qué es esto? Cuando se destruye un ambiente nativo y quedan superficies de ambiente nativo de alta biodiversidad, se le facilita a lo que queda para que a través de especies colonizadoras, que son más rústicas, vaya reconquistando el ambiente nativo, lo que se ha desmontado, lo que se ha quemado, o ambas cosas. Bueno, esa ecossucesión
es lo que permite que un ambiente, insisto, lo poco que queda, reconquista. Por eso es interesante lo que acaba de decir, porque marcar que el principal problema que estamos teniendo, insisto, por esta reducida capacidad neuronal que tienen gran cantidad de funcionarios, incluido nuestro ministro de Ambiente, es que no se dan cuenta que cuanto menos ambiente nativo, o sea, menos superficie, volumen de ambiente nativo de alta biodiversidad quede, menos posibilidad hay de que esos ambientes, en base a lo que quede, reconquisten lo que se ha destruido. Entonces son las dos cosas, no a una sola hectárea más de desmonte o de desecamiento de todo lo que son humedales, sino también un sí rotundo a generar en Argentina condiciones para que los ambientes nativos reconquisten y sobre todo tener mapas de biodiversidad. No hay solamente bosques, sino biodiversidad, no tenemos el concepto de biodiversidad. Sí, el tema de humedales, mucha gente cuando hubo todo había que explicarle qué era un humedal. Claro, sí, totalmente. Y hay otros que en realidad lo entienden, pero que de pronto están muy interesados, como pasa en el caso de Liberá, que es un ecosistema impresionante, en donde obviamente están los intereses que quieren transformarlo en gigantesco arrozal. Entonces, yo creo que en esto, por eso volvemos al tema de la resistencia social. Creo que la resistencia es necesaria y afortunadamente formidable, pero también es necesario que cada persona, aunque no vaya a una marcha, aunque no esté activa, entienda de que para nuestra supervivencia necesitamos coexistir con los ambientes nativos, pero necesitamos que esos ambientes nativos crezcan por sí mismos, no que se reduzcan. Y a su vez asumir que parte del problema, y parte del problema fundamental, es que seguimos naturalizando la pobreza, pero además, y algo que para mí es insoportable, se naturaliza la riqueza. O sea, la riqueza, yo sé que muchos van a sentirse muy tocados, pero es intolerable. O sea, no se puede coexistir con una sociedad en donde está naturalizada la pobreza, está naturalizada la riqueza y está naturalizada y de una forma absolutamente intolerable la violencia y las guerras. Entonces, esto también forma parte, parte del ambiente. Hay gente queriendo viajar al espacio y no queriendo tratar de que la Tierra esté un poco mejor. Total, pero o sea, hay una diferencia atroz de que hay lugares que no tienen agua potable, pero hay gente que de hobby viaja al espacio. Pero fíjate vos, en Córdoba, Juan Schiaretti, yo no sé cuántas veces lo he mencionado, pero uno tiene que sufrir ambientalmente estos personajes que además tienen un gran apoyo popular. De hecho, ha sido votado por una cantidad muy grande de gente. De pronto deciden sus caprichos, porque yo siempre digo que es un gobernante autoritario, pero no en el sentido convencional, sino autoritario porque gobierna para los autos. Entonces, ha generado, por ejemplo, 2 autovías absurdas, como la de Punilla o la de Parabachasca. Entonces, se generan esas cosas, pero sin tener en cuenta de que para poder sobrevivir no necesitamos ese tipo de obra, sino que necesitamos cosas que satisfagan a la mayor parte de la población, como vos decías, como por ejemplo que funcionen las cuencas hídricas. Pero cuando se tienen mentalidades tan limitadas como nuestros funcionarios de turno, en Córdoba lo único que se les pudo ocurrir es traer agua del río Paraná. No importa cómo funcionan las cuencas hídricas, es traer agua del río Paraná. De paso han logrado que un país árabe lo financie, esto lo pongo entre comillas, y el agua, resulta que el agua de Paraná está a bajo nivel y Córdoba está más alto. Entonces hay que bombear gigantescas bombas, yo me imagino, parecían bombas arroceras, poder levantar el agua para que llegue a primero San Francisco, luego a Córdoba. Entonces, cuando uno ve tanta estupidez junta, de pronto realmente se pone de mal humor, y el buen humor lo recompone la resistencia.
sociedad, ver de que la gente no se queda